Recibe un cordial saludo de parte del grupo número 21, Máster Gloria Solís. Estamos integrados por Santiago García, Taina Moya, Gloria Places, Jimena Rubio y quien le habla, Uganina Curi. Queremos exponer en esta mañana técnicas e instrumentos de evaluación que pues será de utilidad en nuestra vida práctica. Introducción. Técnica. Las técnicas de evaluación son las estrategias que el docente utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el estudiante. Las técnicas a utilizar son diferentes en función de si el estudiante participa o no en el proceso de evaluación. Instrumento. Son el medio con el cual el maestro o la maestra podrán registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades. Los docentes pueden crear sus instrumentos de evaluación según sus necesidades. Entre las técnicas que expondremos en esta mañana, tenemos la técnica de interrogatorio, que consiste en recabar información escrita u oral, donde principalmente actúa el estudiante. Como instrumentos para la técnica de interrogatorio tenemos el cuestionario, la entrevista y la autoevaluación. Nos centraremos para hablar en el instrumento de la autoevaluación, por ser un instrumento que nos permite la interacción entre el docente y el estudiante, pues consiste en la valoración de sí mismo a la tarea, actividad que se ha planteado. Se puede realizar también con la autorreflexión y el análisis documental. Tenemos como características de la herramienta de la autoevaluación, insisto, en rescatar los valores y principios del estudiante y la ética del docente. Como las ventajas principales tenemos la socialización, la conversa que se puede generar, el diálogo con el estudiante. La desventaja es el factor tiempo. Siendo un número bastante de estudiantes, se quiere pues tiempos para cada uno de ellos, para cada uno de los integrantes. Es el factor tiempo que nos daría un tantito de desventaja. Sin embargo, debemos destacar que nos permite rescatar el valor y la ética en esta evaluación. Debemos tener presente también para la evaluación justamente las indicaciones, las instrucciones, todo cuanto el estudiante debe saber que va a realizar para ser evaluado. Es muy importante destacar estos factores para que el estudiante sepa con qué y cómo va a ser evaluado. Muy agradecido por la atención. Con respecto a la siguiente técnica, la resolución de problemas, podemos dar en cuenta que una de las técnicas podemos aplicar en la vida diaria, principalmente cuando nosotros queremos ingresar a la universidad, por ejemplo, el examen transformar o las evaluaciones que nosotros nos ponemos como docente para ingreso al magisterio, podemos dar cuenta que son en base a una prueba objetiva. La prueba objetiva básicamente se comprende por un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren por parte del estudiante una respuesta breve, en general limitadas, a la elección de una opción ya proporcionada. El término objetivas hace referencia a las condiciones de aplicación de la prueba, así como el tratamiento y posterior análisis de los resultados. Por ello, no implica una mayor objetividad en la evaluación del rendimiento del estudiante. Algunos aspectos a considerar para la evaluación de la prueba objetiva podemos decir, primero, la selección de los contenidos. Segundo, la redacción de las pruebas o ítems.
la recolección de tercero, la corrección y puntuación. Cuarto sería la presentación de la misma, ¿no? Dentro de la presentación de la misma podemos considerar algunos aspectos como es las instrucciones para su realización, el formato de las preguntas y los formatos de las respuestas. Dentro de las pruebas objetivas podemos mencionar algunos tipos de pruebas objetivas, como son las pruebas en la respuesta única y de completar, de verdadero o falso, sí o no, de selección múltiple, de ordenación, de agrupación por parejas, de las cuales voy a dar un ejemplo de una prueba objetiva llamada elección múltiple, en el área de matemáticas para octavo año, en la cual tiene las siguientes instrucciones. Las instrucciones que dice a continuación, dice: lea con atención cada pregunta. Las preguntas presentan 4 opciones de respuesta: A, B, C y D. También tenemos solo una de las opciones es la correcta. Resuelve el ejercicio en el espacio en blanco de la pregunta respectiva. Y por último dice, si la respuesta de opción es una de las opciones, pinta completamente con el lápiz el círculo de esa opción, como el ejemplo que nos da a continuación. Entonces ahí tenemos una prueba básicamente objetiva de selección múltiple, en la cual una de ellas es la respuesta correcta. Son elaboradas 4 preguntas, en la cual cada ítem obviamente va a constatar de 5 puntos cada una para la valoración de 10. Finalmente podemos decir que las ventajas de esta prueba objetiva es de fácil aplicación y corrección de lo que las torna de elección en contexto de la extensión estudiantil. Tiene la posibilidad de abarcar amplios dominios de aprendizaje y permite determinar errores conceptuales e informar sobre la calidad de los aprendizajes complejos. La corrección de la prueba está menos afectada por aspectos subjetivos inherentes al corrector. Como conclusión, podemos decir que la prueba objetiva se plantean metas, logros a determinados plazos, desarrollando de cierta competencia diferentes tipos de contenidos enseñados, entre otras muchas posibilidades. Realizar una primera aproximación a la prueba a proponer sin respuesta de alternativa. Establecer el nivel de dificultad de las respuestas, ejemplos: difícil, media y fácil, a partir del análisis de los índices de dificultad, índices de exclusión, etcétera, de los diferentes ítems. La puntuación de la prueba debe ser previamente estandarizada para conocer el nivel de competencia en forma estadísticamente significativa. Técnica análisis de contenidos. El análisis de contenido está considerado como una de las metodologías más importantes de la investigación sobre la comunicación. Es la ejecución de un trabajo metodológico que recopila información rigurosa, sistemática y objetiva, misma que puede ser oral, gráfica o escrita. Esta información nos permitirá resumir el contenido del tema de estudio y obtener un concepto significativo del mismo. Lawrence, 1996, lo precisa como el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones destinados a recoger la información de una manera abierta y descriptiva. Así nosotros podemos obtener datos explícitos de los cuales podemos realizar análisis cualitativos y cuantitativos, realizando procedimientos sistemáticos y objetivos de la descripción del contenido del tema, realizando inferencias de los conocimientos. Dentro de la técnica de los contenidos tenemos nosotros algunos instrumentos como el estudio de casos, diario de clases, rejillas, diagramas, resúmenes, cuadros comparativos, conclusiones personales, etc. Para esta ocasión vamos a tratar sobre el instrumento cuadros comparativos. Estos nos permiten organizar la información de acuerdo con los criterios previamente establecidos. Su finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos que se trata. Sus características: está formado por un número determinado de columnas. Nos permite identificar los elementos que se desea comparar e identificar. Permite escribir las características de cada objeto o evento. Pasos para su elaboración: análisis de las características de cada objeto o evento.
identificar y señalar los elementos que se desea comparar, construir afirmaciones sobre los elementos comparados. Así presento un ejemplo sobre las diferencias entre los alimentos naturales y los alimentos procesados. Vamos a ver las instrucciones. Observe detenidamente las imágenes que se presentan en el cuadro. Rememore sus conocimientos sobre los alimentos naturales y procesados. Analice las características de cada tipo de alimento. Deduzca y escriba las diferencias entre los alimentos naturales y procesados. Aquí en el cuadro comparativo se ha añadido unas imágenes sobre los alimentos naturales y los procesados, los cuales van a permitir al estudiante que analice, deduzca y compare, vaya diferenciando también sus características en la forma de la conservación, en el sabor, los colores. Es un cuadro que se presentó en clase y se tuvo mucho éxito al momento de obtener unos conocimientos significativos. Para la calificación, nosotros hicimos esta rúbrica que contiene 5 criterios que son entendimiento del tema, información, argumentos, organización y comparación con los hechos reales. Muchas gracias por su atención. Técnica, solicitud de productos. Herramienta, el cuento. Esta técnica hace referencia al producto final como resultado de un proceso de aprendizaje, del cual se desea obtener la aprehensión del conocimiento de manera significativa y el desarrollo del dominio de nuevas habilidades en el estudiante. Es importante que el docente se convierta en el guía permanente para que el estudiante alcance con éxito a procesar y seguir de forma consciente y ordenada los lineamientos del instrumento escogido para evaluar. Existe una variedad de instrumentos que se desprenden de esta técnica. Entre los más importantes tenemos el proyecto, monografía, ensayos, cuentos, redacciones, entre otros. En esta oportunidad hemos escogido como instrumento al cuento. El doctor Edward Stivil y la pedagoga, psicóloga infantil Montse Domenech, en su libro Cuentos para Crecer, dicen: en el cuento, los niños encontrarán una explicación razonada de cada valor para que entiendan su importancia y lo incorporen de forma natural a su vida. Es una invitación a pensar y actuar de una manera más madura para que crezcan con autoestima y responsabilidad. Además, debemos tener en cuenta que el cuento desarrolla la creatividad en el estudiante, genera una actitud propositiva en quien la escribe, permite descubrir y desarrollar habilidades artísticas y logra exteriorizar emociones positivas y negativas en quien escribe. A continuación, nosotros tenemos una guía que debe ser planificada con anterioridad y expuesta y socializada con el estudiante. El cuento debe ser una creación original. Deja volar tu imaginación y conviértete en un escritor, escritora. La experiencia es mágica. Tiene que estar estructurado con inicio, el nudo o problema y el desenlace y final. Revisa la información que fue socializada en la clase. Sé creativo, deja fluir tus ideas y escribe. Luego revisa y sigue mejorando tu cuento. Cuando hayas terminado, lee y vuelve a leer, con el fin de identificar errores ortográficos y de construcción gramatical. El título escribe en este momento. Debe ser atractivo. Cuando ya esté tu creación, invita a leer a tus familiares y amigos, para que con el fin de que escuches críticas constructivas y puedas mejorarlo antes de la presentación. Para calificar este producto final, tenemos una rúbrica con sus respectivos criterios de evaluación, los mismos que tendrá una nota máxima de 10 puntos.
Aquí tenemos los ítems que va desde 0.5 a 2 y que los criterios a evaluar serán la estructura del cuento, elementos del cuento, caligrafía, gramática y ortografía, la creatividad del cuento, el orden y la presentación en sí. Entonces, cabe señalar también que como docentes estamos utilizando en la institución proyectos interdisciplinarios desde que estamos en pandemia y actualmente también que estamos ya en clases presenciales con el fin de enlazar e interrelacionar todas las disciplinas. Gracias. Observación sistemática. No hay conocimiento sin la observación. Históricamente, la observación fue el primer método científico empleado. La observación es un proceso espontáneo e inteligente. Tiene por objeto conseguir la información del entorno. La aplicación de esta técnica necesita de la planificación anticipada para reunir los datos sobre el problema o asuntos de interés. La observación es fundamental para seguir con la evaluación formativa, pues permite perfeccionar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de observación. Nosotros vamos a basarnos en la observación estructurada, que necesita previamente ser planificada y pensada. Entre los elementos más utilizados para la observación tenemos lista de cotejo, lista de verificación, registro acumulativo, escala de actitudes, escala diferencial, ficha de observación, anecdotario, exposiciones orales, demostraciones, dramatizaciones, coloquios, interrogativos, reproducción de procesos. Hablaremos de la dramatización. La dramatización es un instrumento muy práctico al momento de desarrollar las habilidades sociales, la educación en valores, el desarrollo corporal. Por medio de la educación se pretende salir y dejar salir el ingenio creativo, imaginativo que cada persona tenemos, mediante la comunicación de realidades de un grupo de personas. Vamos a hablar sobre los pasos que se necesita para realizar la dramatización. En primer lugar tenemos la elección. Aquí vamos a trabajar con una fuente. Esto puede ser textos escritos, como relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones, etc. Producciones orales, historias contadas por los estudiantes, ya sean de hechos reales o imaginarios, sobre ellos mismos, o de otras personas, sus sueños, sus anécdotas, etc. También elementos sonoros como música, fotos, cuadros. Incluso podemos hablar sobre los elementos que están a nuestro alrededor. Segundo, tenemos la preparación. La preparación de la dramatización consiste en sentirse libres. Esto quiere decir buscar los personajes que van a actuar en la fábula, elegir el papel que tiene cada uno de ellos, plantear la historia, elegir objetos que vamos a utilizar en la decoración. 3. La preparación. Los estudiantes adecúan el escenario, la vestimenta. Aquí el estudiante desarrolla su creatividad para llegar con su propósito. 4. La evaluación. El docente aquí corrige errores, comenta con el grupo sobre el mensaje, el valor rescatado en cada una de las moralejas que cada uno tuvo en su presentación. Los estudiantes mejoran y desarrollan más creatividad en las próximas presentaciones, vocalizan sus propias vivencias, las suyas y las de sus compañeros. Aquí la creatividad tiene un peso muy importante. Tenemos los criterios para evaluar la dramatización. Aquí se va a evaluar la dramatización de la liebre y la tortuga. En primer lugar, se va a evaluar la actividad positiva para trabajar en equipo. Segundo, cómo el estudiante contribuye con sus aportes para que el trabajo sea de calidad. 3. La expresión debe ser clara y precisa al responder o actuar. 4. La expresión corporal, gestual que el niño o el estudiante reflejó en el rol asignado.
5, el dominio de los parlamentos asignados. 6, la creatividad. 7, la entonación y vocalización correctos. 8, el vestuario. 9, la actuación motivadora. 10, si el estudiante menciona la moraleja durante su participación. Este ha sido el trabajo colaborativo del Grupo 21 de estudiantes de posgrado de educación básica con el fin de aportar significativamente en la calidad educativa de nuestro país. Evaluar no es sinónimo de sumar calificaciones, evaluar es formar, evaluar es crear actitudes propositivas en cada estudiante. Es de responsabilidad del docente escoger de forma acertada y adecuada la técnica y el instrumento para evaluar. Y así también saber tomar las decisiones respectivas con el fin de retroalimentar y reafirmar conocimientos en los estudiantes. Muchas gracias.